La OTAN cae en total desesperación ante Rusia. Hace unas horas el presidente Vladimir Putin informó en el Foro Internacional de San Petersburgo del fracaso que resultó la ofensiva ucraniana iniciada en los primeros días de junio, y que se ha extendido hasta el día de hoy. Frente a lo que ya se considera como una estrepitosa paliza a la soberbia de la OTAN, desde este bloque militar comenzaron a señalar que enviarían aviones cazabombarderos F-16 con capacidad nuclear a Ucrania, a lo que Rusia respondió que daría una respuesta que esté a la altura. Escuchemos el informe. Hace unas horas el presidente ruso Vladimir Putin manifestó que la ofensiva ucraniana apoyada por la OTAN, hasta el momento es un rotundo fracaso con bajas de hasta 10-1, y con más de 160 tanques destruidos en tan solo unos pocos días. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. No alcanzaron sus metas en ningún tramo. Las bajas suyas son 1-10 ante las nuestras. En cuanto al equipo, al material bélico, cada día pierden más. Alrededor de 186 tanques han perdido, 186 o 418 vehículos blindados de toda la Haya y además el personal militar, pero es la responsabilidad del Ministerio de Defensa de dar cifras. Las declaraciones del presidente ruso no son descabelladas. Se informa que el 3 de este mes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció la noticia de estar preparándose para una contraofensiva. Para el día 10, Kiev confirmó por primera vez que la operación de contraofensiva había comenzado. En la actualidad, Rusia y Ucrania están rodeando múltiples frentes desde Lugansk hasta Kherson. Lo que es diferente de antes es que esta vez el ejército ruso se ha convertido en el lado defensivo, y las tropas ofensivas ucranianas han obtenido suficientes armas y municiones, y también están equipadas con una gran cantidad de tanques y vehículos blindados occidentales. Sin embargo, múltiples fuentes indican que la ofensiva ucraniana se ha vuelto cada vez más difícil y costosa durante la última semana, con solo 7 asentamientos y avances parciales anunciados como victorias, una diferencia significativa con respecto a los avances logrados por el contraataque ucraniano en Kharkov el año pasado. El día 14, Konvalev, portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, declaró que la ofensiva ucraniana había sido, entre comillas, un éxito gradual, ya que la resistencia rusa era feroz. Las fuerzas ucranianas habían avanzado entre 200 y 500 metros en varias zonas cercanas a Bakhmut y entre 300 y 350 metros en dirección a Zaporozhye. Basándose en esta información, los medios de comunicación de primera línea sospechan que el gran avance ucraniano se ha estancado y que no parece que hayan conseguido ningún resultado publicable desde el día 11. Mientras tanto, los bandos ruso y ucraniano informan de enormes diferencias en las pérdidas. Putin informó que el ejército ucraniano ha perdido más de 160 tanques y 360 vehículos blindados de todo tipo en la contraofensiva y decenas de veces más soldados que Rusia, mientras que el Ministerio de Defensa ucraniano afirmó que las pérdidas del bando ucraniano son desproporcionadamente inferiores a las de Rusia. El día 15, en respuesta a las preguntas sobre la lentitud de las acciones del ejército ucraniano, el asesor de la oficina del presidente, Podolyak, comenzó a afirmar que la contraofensiva ucraniana aún no había comenzado realmente. Dijo que la actual ofensiva era solo a corto plazo y que se estaba tanteando donde eran débiles las defensas rusas, lo que era una de las cosas obvias que había que hacer. Declaró que el plan del ejército ucraniano era avanzar con mucha fuerza, eliminando a tantos rusos como fuera posible por el camino, para luego detenerse en algún lugar y negociar con Rusia. Sobre esta base, cree que el conflicto ruso-ucraniano no terminará a finales de este año, y que ahora todas las partes deben esperar buenas noticias de Ucrania. Algunos analistas creen que el desarrollo de la contraofensiva ucraniana hasta este punto es realmente una mala señal. No han sido capaces de lograr una derrota completa, ni siquiera parcial, de las fuerzas rusas en ninguna de las zonas, y esta es la primera fase de su mejor preparación. Según los informes, los resultados de la contraofensiva, que suele basarse en la captura de aldeas, pueblos, ciudades y líneas de comunicación, el llamado número de kilómetros avanzados no tiene ningún valor, y el ejército del país eslavo no ha hecho buenos progresos en los últimos días. En ese contexto, los países miembros de la OTAN están entrando en una desesperación ante lo que ya se considera una derrota en la ofensiva. En ese ámbito, hace unas horas Alemania confirmó que suministrará 64 misiles antiaéreos para reforzar la defensa de Ucrania.
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha confirmado este viernes que Berlín entregará 64 misiles antiaéreos a Ucrania en el marco de los nuevos anuncios del Grupo de Contacto para redoblar la asistencia militar a Kiev. Al mismo tiempo, en el periódico estadounidense de Bloomberg, se publicó que la OTAN planea enviar a Ucrania aviones bombarderos caza F-16 antiguos, algo que puso en evidencia que el bloque militar de la OTAN se encuentra impotente, frente al fracaso de la ofensiva y se ve obligada a enviar los caza F-16. La nota publicada en el medio, lleva el título: Los países de la OTAN están discutiendo la posibilidad de suministrar a Ucrania cazas F-16 antiguos, cuyo mantenimiento podría costar cientos de millones de dólares al año, informó Bloomberg este jueves. En ese contexto debemos recordar que después de meses de cabildeo por parte de Kiev, Washington aprobó el mes pasado el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de los cazas F-16, abriendo de esta forma la puerta a un eventual futuro suministro de estos aparatos al país eslavo. La respuesta rusa a esta nueva amenaza por parte de la OTAN no se dejó esperar. Hace unas horas Sergei Lavrov señaló que el envío de los cazas F-16 tendrá una respuesta técnica y militar. Declaró que el sobrevuelo de estas aeronaves representará una amenaza y por tanto existirá una respuesta técnica y militar. Escuchemos sus declaraciones. Ahora se habla de los aviones F-16, que de hecho pueden equiparse con armas nucleares. Nuestros sistemas que monitorearán estos aviones no podrán distinguir entre un avión que no está equipado con armas nucleares y otro que sí las lleva. Y de esta forma respondo a su pregunta sobre cómo vamos a responder. Los F-16 son aviones militares. Si vemos que estos aviones sobrevuelan Ucrania y representan una amenaza para nosotros, entonces habrá una respuesta técnico-militar. Las relaciones entre Occidente y Rusia no solo han cambiado radicalmente desde hace mucho tiempo, sino que se han suspendido en la mayoría de las áreas y en algunas se han estancado para un largo periodo. No sé cuándo todo esto podría cambiar. En la etapa histórica actual, Occidente ha perdido a Rusia. Occidente no explica nada, simplemente envía emisarios a todas las capitales, ya sea Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Asia Central, África, América Latina, y simplemente exige que todos los gobiernos condenen a Rusia, se unan a las sanciones y voten como ordena Occidente. Pero el hecho de que prácticamente ningún país del sur global se ha sumado a las sanciones, demuestra que estos intentos de ejercer presión no funcionan. Sobre este tema, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que si Ucrania obtiene el avión de combate F-16, arderá como un tanque Leopard. Según la agencia de noticias TASS, el presidente ruso Vladimir Putin dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el día 16, que el ejército ruso destruyó una vez más varios tanques ucranianos Leopard en el área de operaciones militares especiales contra Ucrania en el 15 y 16 de este mes. Según el informe, Putin también advirtió que si Ucrania obtiene aviones de combate F-16, estos aviones de combate también se quemarán como tanques Leopard. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.